خلال حديث الحق إن نحن نصلي اليوم من أجل نفوس المرحومين رفيق عيسى عياد، فومينيا عياد، ندى عيسى عياد، حيفاء عيسى عياد، خليل جحشان، وضيع حنا سلفيتي، إلين جورج سلفيتي، حنا وضيع سلفيتي، نبيل وضيع سلفيتي، حنا وضيع طلسي، الله إبراهيم العمش، ميري جميل العمش، جبر عيسى عياد، أسعد عيسى شحيبر، كاترينا عيسى شحيبر، فريد أسعد شحيبر، شفيق أسعد شحيبر، هنا ناجي شحيبر، ملكة. Hola queridos hermanos, espero que estén bien. Bueno, Día de Muertos y sin embargo es un día de gloria, de alegría, de verdadera alegría. No deja de tener algo de doloroso y de triste, ciertamente, cuando recordamos a nuestros seres queridos y a todos los que han muerto. Pero en definitiva es un día en que la Madre Iglesia, la Santa Madre Iglesia, nos pide rezar más y a los sacerdotes se nos permite, se nos aconseja, se nos incentiva que podemos rezar 3 misas hoy. Y habitualmente el sacerdote o los sacerdotes católicos rezamos 3 misas el día de los difuntos, el día de los muertos. ¿Y por qué eso? ¿No es suficiente el sacrificio redentor de Cristo? Y en definitiva, el sacerdote que ofrece el sacrificio redentor de Cristo. No es un sacrificio nuevo, pero lo que sí es mejor celebrar más misas, evidentemente de mejor modo, no solamente algo numérico, sino algo también cuantitativo, por la aplicación de los méritos del único sacrificio redentor de Cristo. Nosotros necesitamos de la gracia de Dios, de esa presencia de Dios, de esa participación de la vida divina, de los dones que Dios da, de las gracias actuales que Él da. Evidentemente la gracia santificante. Y para todo eso necesitamos aprovecharnos, valernos de los méritos que Él nos ganó una vez para siempre en la cruz, que lo anticipó de manera misteriosa en la última cena, pero lo conquistó en la cruz por su muerte y su resurrección gloriosa al tercer día, por el misterio pascual. La Santa Misa, cada Santa Misa, es la renovación incruenta, es decir, no vuelve a morir Cristo, no se vuelve a derramar su sangre en el sentido que su sangre vuelve a salir de sus venas y muere Él otra vez, se vuelve a separar el alma de Cristo de su cuerpo. No, Cristo es vivo y continúa siendo vivo en los altares, pero se representa, y no es una representación como si dijese una actuación, no, se vuelve a presentar, y en el caso de la Eucaristía vuelven a revivir de manera misteriosa, pero real, porque misteriosa no quiere decir irreal, misteriosa y real, el sacrificio redentor de Cristo. Es como que nosotros volviésemos 2000 años atrás para estar sobre el Gólgota y traer esa sangre bendita, esos méritos benditos y distribuirlos, derramarlos por el mundo. En cada celebración de la Santa Misa celebrada por un sacerdote válidamente ordenado, la misa que sea válida, evidentemente, celebrado con pan de trigo, vino de uva, y que el sacerdote diga las palabras que tiene que decir, las palabras de la consagración, por cada misa válidamente celebrada, Dios derrama una cantidad enorme de gracias. Y por eso es que hay que celebrar misa, hay que pedir misas, hay que ser generoso dando la oferta para pedir que se recen por todos, también por los difuntos. Los difuntos, no sabemos dónde están nuestros hermanos difuntos. Todos los que murieron en el mundo. Puede ser que ya estén con Dios, puede ser, que Dios no lo permita, que ya estén separados definitivamente si murieron en pecado mortal. Pero cabe otra posibilidad, que han muerto estando en gracia santificante, es decir, sin tener pecado mortal, pero que no han terminado
de arreglar todas las cuentas con el Señor. Y por eso es que, y basado en la tradición permanente de la Iglesia, y ya en el Antiguo Testamento, como aparece en el libro de los Macabeos, es una cosa buena y digna, noble, ofrecer sacrificio y rezar también por los muertos, por los difuntos. De manera tal que terminen su purificación, que salgan del purgatorio y lleguen al cielo. Del purgatorio no se va al infierno y del purgatorio no se vuelve a esta vida. Después de la muerte, uno muere o en gracia o en desgracia. O en gracia de Dios, una amistad con Dios, o sin esa gracia, sin esa amistad con Dios, lo que se llama estado de pecado mortal, lo que es la muerte del espíritu. Si uno muere en pecado mortal, ya el alma está condenada. Enseguida recibe el juicio de Dios. Si el alma está en gracia de Dios y no deuda absolutamente nada, aunque yo sé que esta terminología mucho nos gusta, pero es la verdad, esa es la fe católica, va directamente al cielo. Va directamente al cielo. Pero si uno muere en gracia de Dios, pero no terminó de arreglar sus cuentas con Dios y con el prójimo, va un tiempo al purgatorio. Y ese tiempo puede ser mucho, se mide de otra manera. Pero la intensidad de los dolores del purgatorio son muchos. Hay muchas en la tradición de la Iglesia, en historias de santos, ciertamente de revelación privada. Lo que no es de revelación privada es la existencia del purgatorio. Pero el hecho del dolor, el hecho de algunas características, aparece en muchas personas a lo largo de la historia, el gran dolor que sufren. No están en el infierno, porque del infierno no se sale, es la pérdida de Dios para siempre. Pero es un sufrimiento que hace que el alma se purifique con el dolor, y nosotros podemos ayudarlo ofreciendo, entre todas las cosas que vamos a ofrecer de sacrificio, oraciones, particularmente la Santa Misa. Por eso decíamos que hoy es un día de muerte, el día de los muertos, el día de los difuntos, de los fieles difuntos, en los cuales se rezan por toda la humanidad, particularmente por los cristianos, pero no solamente, por toda alma, porque todos sabemos que han sido creados imagen y semejanza de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, aunque muchos no lo sepan, y ellos también pueden valerse de nuestras oraciones, si están en el purgatorio, si murieron sin culpa de pecado grave. Dios solamente sabe el uso que va a hacer nuestras oraciones y sacrificio. Y entonces hoy, en que se celebran tantas misas, se vuelve a renovar el sacrificio redentor de Cristo, se aplica, se distribuye esa gracia enorme que nuestro Señor Jesucristo nos conquistó en la cruz. Hay muchas almas que hoy salen del purgatorio y llegan al cielo, y por eso un día de gloria, que providencialmente hoy se celebra en domingo, este año se celebra en domingo. Y por eso el dolor que nos causa la muerte y la tristeza que nos causa la muerte no nos tiene que agobiar al punto tal como si nosotros no creyésemos en la resurrección, o como si nosotros no creyésemos que en definitiva la vida de quien muere en gracia de Dios, en amistad con Dios, es lo mejor que le puede pasar. Hoy hemos empezado a la mañana con la primera misa, la hemos celebrado el Padre Carlos, el Padre Yusuf y yo, en el altar que aquí llamamos el altar de la Virgen. Es un altar que se ha hecho hace muchos años y que también es en recuerdo del Batallón de la Paz que había en el año, si mal no recuerdo, 1959, en el sur de la Franja de Gaza, y que entre otros, pero principalmente eran de Brasil. Entonces rezamos por todos los que sirvieron a Dios y al prójimo, sea en la iglesia o en la Franja de Gaza en general. Rezamos por todas las víctimas de esta guerra y de todas las guerras, y esa fue la primera misa, a las 8 de la mañana. 8:30 expusimos el Santísimo Sacramento, como siempre. A las 9:30 hicimos el rosario, después las laudes en árabe, y después la misa solemne, en donde al inicio de la misa leímos los nombres de los que habían anotado. Estuvimos
un rato largo leyendo nombres, que es muy hermoso, y la gente lo agradece y gusta mucho, y particularmente que lo lea el sacerdote. Me acuerdo cuando era niño, había uno de mi párroco, tenía esa costumbre, y el día de los difuntos o durante una misión popular, a veces eran 15, 20 páginas, y se llenaba la iglesia, porque la gente quería escuchar el nombre y leído por el sacerdote, porque no es solamente algún acto formal, exterior, recordar como si uno leería nombres o palabras de un diccionario, no. Son de almas, y a las personas les gusta, y es así porque tiene que ser así, no solamente porque les guste, porque se les respeta a sus muertos, se ama a sus muertos y se reza por sus muertos, y porque saben que la oración de la misa, la oración sacerdotal unida al gran y único sacerdote Jesucristo, es efectiva. Y por eso lo agradecen. Incluso gente que no tiene tanta fe, o gente incluso que desgraciadamente ha perdido la fe, agradecen que se recen por los muertos. Es un acto de piedad, un acto de caridad y un acto de justicia. Y bueno, estuvimos 4 horas en la iglesia, que más o menos los domingos es esa cantidad de horas que estamos. Como se escuchan bombardeos, pero del otro lado la línea amarilla, en principio bombardeos o explosiones, bajan estructuras, nadie sabe a ciencia cierta muchos más datos, pero como está un poco más tranquila la situación y todavía sigue siendo mucho calor, mucha gente se fue al mar. Se fueron muchos, alquilaron, se pusieron de acuerdo, hay algunos micros, empezaron a aparecer unos colectivitos, ¿no? Pero los llenan, y fueron a pasar el día al lado del mar. Y a la tarde rezaremos otro rosario, y en lugar de las letanías de los santos, que habitualmente las leemos o las cantamos los domingos, vamos a celebrar la tercera misa en inglés. El Padre Carlos va a celebrar la misa en inglés. Por eso recemos mucho por los muertos, por los difuntos. Incentivemos a otros que vayan a rezar por los difuntos, a la misa, que participen en la misa. Si no pueden comulgar, que se confiesen, no, si pueden confesar por distintas circunstancias, que hagan una comunión espiritual, que lleven una vela, que le enciendan una vela a San José, a la Virgen. Es un sacramental, que quemen incienso bendito por un sacerdote o por un diácono, que lleven una flor en el cementerio, que visiten las tumbas. La iglesia también da indulgencia plenaria aplicada a las almas del purgatorio durante los 8 primeros días de noviembre. Es decir, si uno está en gracia de Dios, se confesó hace unos días o se va a confesar en unos días, reza por los difuntos, visita un cementerio o en el caso de hoy la iglesia parroquial, se puede obtener la indulgencia plenaria. ¿Qué quiere decir? Que para un alma del purgatorio el Señor la hace salir del purgatorio e ir al cielo, es decir, día de gloria, de felicidad. Recemos mucho, hagamos rezar mucho, seamos generosos nosotros también, los sacerdotes, las religiosas, demos ofertas para que otros sacerdotes ofrezcan misas gregorianas o una santa misa por los difuntos, por las almas más olvidadas, incluso por personas que quizás encontramos en nuestra vida y que ya no están, y que quizás nadie piensa en ellos. En el cielo nos vamos a enterar de todo el bien que hicimos haciendo esa obra de infinita misericordia, de justicia y de caridad, que es rezar por los difuntos. Sigamos rezando por la paz en el alma, para que la muerte nos encuentre en amistad con Dios y con los hermanos. Y los bendiga Dios Todopoderoso de Gaza, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy feliz domingo y hasta mañana si Dios quiere.